Antes de comenzar, quiero decirte algo. Hay historias que no gritan, no necesitan exageraciones ni promesas grandilocuentes. Son relatos que avanzan despacio, casi en silencio, pero que se quedan contigo mucho después de haber terminado. Esta es una de ellas. No habla de milagros imposibles ni de giros fantasiosos, sino de pequeños gestos que transforman vidas de una forma inesperada. Escucha con atención, porque cada detalle importa. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video si la historia te está gustando y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Nos encanta leerte. Ninguna niñera había durado más de 2 semanas en la mansión de Esteban Calderón. Los hijos gemelos del magnate eran conocidos entre el personal como imposibles. No porque fueran violentos, sino porque parecían vivir detrás de un muro invisible que nadie lograba cruzar. Cerraban puertas de golpe, se escondían durante horas y una vez lograron que una niñera se fuera llorando antes de terminar su primer día. La casa, ubicada en una zona aislada de San Aurelio, era grande, moderna y silenciosa. Demasiado silenciosa para albergar niños de 5 años. El silencio no era tranquilidad, era ausencia. Desde la muerte de su esposa, Esteban se había convertido en un hombre distinto. No gritaba, no se enfadaba, pero tampoco se acercaba. Se refugiaba en el trabajo, en llamadas interminables, en reuniones con su empresa tecnológica Calderón Group, saliendo de casa antes del amanecer y regresando cuando los niños ya estaban acostados. Los gemelos, Bruno y Álvaro, crecieron rodeados de empleados, pero sin familia. No había cuentos antes de dormir, ni risas en la mesa, ni preguntas sobre cómo había sido su día. Esteban se decía a sí mismo que los niños eran difíciles, que ninguna niñera sabía manejar su carácter, pero en el fondo conocía la verdad. Había olvidado cómo ser padre. Las niñeras llegaban con entusiasmo y se marchaban agotadas. No porque los niños fueran malos, sino porque estaban tristes, confundidos. Su madre había desaparecido de sus vidas de un día para otro, y su padre se había vuelto una figura lejana. Cada nueva cuidadora intentaba imponer reglas, horarios estrictos, castigos. Nada funcionaba. El dinero pagaba salarios altos, pero no llenaba el vacío. Esteban no notaba los detalles. No veía los dibujos abandonados sobre la mesa, ni cómo los niños se sentaban en la escalera principal mirando por la ventana, esperando que algún día él se detuviera a jugar con ellos. Cuando pasaba cerca, apenas levantaba la mano en un gesto rápido. Nunca preguntaba cómo estaban. Nunca se sentaba en el suelo con ellos. «Trabajo por su futuro», se repetía. Algún día lo entenderán, pero el mañana nunca llegaba. Los niños dejaron de intentar acercarse. Se encerraron en su habitación, aprendiendo a no esperar nada. El personal de la casa lo notaba. La ama de llaves comentaba en voz baja que los pequeños casi no hablaban. El jardinero los veía sentados afuera, observando los autos pasar, sin reír. La tristeza era evidente, pero nadie sabía cómo romper esa barrera. Todo cambió una mañana cualquiera. Esteban estaba en su despacho atendiendo una llamada cuando la ama de llaves golpeó suavemente la puerta para avisarle que la nueva niñera había llegado. Él suspiró con cansancio. «Muéstrale la casa», dijo, sin levantar la vista. «Ya sabe lo que tiene». ¿Qué hacer? Ni siquiera preguntó su nombre. Para él sería otra más. Pero esta vez fue diferente. La mujer se llamaba Marina. No llegó con discursos ni promesas exageradas. Vestía de forma sencilla, llevaba una pequeña maleta y tenía una expresión tranquila. Estaba embarazada, algo que llamó la atención del personal desde el primer momento. Se movía con calma, siempre apoyando una mano sobre su vientre, como si protegiera algo valioso.
Mientras recorría la casa, no se impresionó por los techos altos ni por los muebles caros. Sus ojos se detuvieron en otra cosa. Dos niños pequeños, sentados solos en la sala de juegos, sin hablar entre ellos, cada uno en su propio mundo. Marina no se acercó de inmediato, no los saludó con entusiasmo forzado, ni intentó llamar su atención. Simplemente los observó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien los estaba mirando de verdad. Ese primer día no intentó arreglar nada. Se sentó en el suelo cerca de ellos y abrió un libro. No les pidió que se unieran, no hizo preguntas. Solo pasó las páginas con tranquilidad. Al principio, los niños la ignoraron. Bruno seguía empujando un auto de juguete en silencio. Álvaro miraba por la ventana. Marina no se movió, no se impacientó. Poco a poco, Bruno se acercó. Álvaro se asomó por encima de su hombro. Marina pasó otra página. No hubo palabras, solo presencia. Desde su despacho, Esteban no notó nada especial ese día, pero algo había comenzado. Marina no veía a los niños como un problema que resolver. Los veía como personas. No los presionaba, esperaba. Y esa paciencia era algo completamente nuevo para ellos. En los días siguientes, la diferencia se hizo evidente. Marina saludaba a los niños cada mañana con la misma voz suave. Les hablaba del clima, de la comida, de cosas simples como si fueran niños normales, no un caso complicado. La mayoría de las niñeras anteriores caminaban con cuidado, como si temieran romper algo. Marina caminaba como si perteneciera al lugar. El personal empezó a notarlo. Otras niñeras no duraban ni una semana. Marina seguía allí. Cuando los niños no hablaban, ella no insistía. Cuando no querían jugar, los dejaba estar. Poco a poco, el ambiente de la casa empezó a cambiar. Álvaro comenzó a acompañarla a la cocina. Bruno se sentaba cerca cuando ella leía. No era aún amistad, pero era un inicio. Una mañana, Marina sacó un rompecabezas y empezó a armarlo sola, dejando espacio. Después de unos minutos, Álvaro colocó una pieza sin decir nada. Marina asintió con una sonrisa leve. Bruno se sumó después. Por primera vez, los gemelos hacían algo juntos. Esteban observó desde el pasillo. No entendía cómo lo lograba. Marina no usaba castigos ni recompensas, solo tiempo. Hablaba de su bebé con naturalidad. Les contaba cómo esperaba que su hijo riera, que jugara. Los niños escuchaban en silencio. Con el paso de los días, comenzaron a esperarla cada mañana. La seguían al jardín, a la cocina, a la sala. El silencio de la casa ya no era vacío. Tenía algo distinto. Marina se sentaba en el suelo, construía torres de bloques, inventaba juegos simples. Una muñeca tenía miedo a la oscuridad, otra odiaba el brócoli. Cuando hizo eructar a una de ellas de forma exagerada, Álvaro soltó una risa. Marina no exageró su reacción, dejó que el momento pasara. Cuando los niños derramaron jugo, no gritó, limpió con ellos, convirtiendo el accidente en parte del juego. Cuando pisó pintura por error, hizo huellas sobre papel. Bruno observó curioso y se unió. Los gemelos empezaron a confiar. Desde su oficina, Esteban veía escenas que no había visto en años. Niños relajados en el suelo, risas suaves en la cocina. La ama de llaves comentó que ya no lloraban antes de dormir. La cocinera dijo que la habían ayudado a romper huevos. Pequeños detalles. En esa casa lo significaban todo. La barriga de Marina se convirtió en un punto de interés. Los niños preguntaban si el bebé dormía, si podía escucharlos. Ella respondía como si cada pregunta fuera importante. Les dejaba apoyar la cabeza y sentir los movimientos. La idea de ser hermanos mayores empezó a tomar forma. Ese vínculo crecía cada día, sin prisas, sin explicaciones complicadas. Marina no imponía nada, simplemente estaba ahí.
y sin darse cuenta estaba haciendo algo que nadie había logrado antes: devolverle calor a una casa congelada en el silencio. Con el paso de las semanas, la presencia de Marina empezó a sentirse como algo natural dentro de la mansión. Ya no era la nueva niñera, simplemente estaba allí. Cada mañana llegaba a la misma hora, colgaba su bolso en el mismo lugar y saludaba a Bruno y Álvaro como si nunca hubiera existido una casa sin ellos. Los gemelos comenzaron a esperarla. No lo decían en voz alta, pero se notaba en la forma en que se sentaban cerca de la entrada o en cómo dejaban los juguetes a medio usar cuando escuchaban sus pasos. Marina nunca lo señaló. No necesitaba hacerlo. Ella entendía que los niños no necesitaban explicaciones, sino constancia. Su embarazo avanzaba y su barriga se hacía más visible. Lejos de crear distancia, eso la volvía aún más cercana para los niños. Cada movimiento del bebé era recibido con curiosidad. Bruno apoyaba la oreja con cuidado. Álvaro hacía preguntas simples, directas, sin filtros. ¿Duerme mucho? ¿Patea cuando hablamos? ¿Le gusta cuando reímos? Marina respondía siempre con calma, sin exagerar. Les explicaba que los bebés escuchan, que reconocen voces. Los gemelos comenzaron a hablarle al vientre como si el bebé ya pudiera responderles. No era un juego pasajero, era algo serio para ellos. Poco a poco, los niños empezaron a mostrar emociones que antes ocultaban. Si algo los frustraba, no se encerraban de inmediato. Si estaban cansados, se sentaban cerca de Marina. Ella no forzaba abrazos ni palabras, respetaba los silencios. Una tarde lluviosa, Marina propuso construir una fortaleza con mantas viejas. No dio instrucciones detalladas, dejó que ellos decidieran. Bruno quería que fuera alta, Álvaro prefería que fuera ancha. Hubo un pequeño desacuerdo, pero Marina no intervino de inmediato. Esperó. Finalmente, los gemelos encontraron una solución juntos. La fortaleza quedó torcida, con almohadas mal colocadas y huecos por donde entraba la luz. Para ellos, era perfecta. Dentro, se sentaron los tres en el suelo. Marina leyó en voz baja. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales. Por primera vez en mucho tiempo, los niños no parecían inquietos ni tensos. Solo estaban. Esteban observaba desde lejos. Al principio se decía que no debía involucrarse, que interferir rompería la rutina, pero en realidad era miedo. Miedo a acercarse demasiado y no saber qué hacer. Sin embargo, no podía ignorar lo que veía. Sus hijos reían, sus hijos hablaban. Sus hijos existían de una forma que él no había visto desde la muerte de su esposa. La casa ya no era la misma. El personal también lo notó. Los pasillos parecían menos fríos. Las voces infantiles ya no eran raras. Marina no pedía nada especial. No exigía horarios distintos ni condiciones. Solo hacía su trabajo con una naturalidad desconcertante. Una mañana, mientras doblaba ropa en la lavandería, Álvaro se acercó con una toalla mal doblada. Marina le mostró cómo hacerlo. Bruno se unió. Ninguno de los dos se cansó rápido, querían ayudar. Así está bien, decía Marina, incluso cuando no lo estaba del todo. No corregía de más, no minimizaba sus esfuerzos. Los gemelos empezaron a sentirse útiles, importantes. En otra ocasión, Marina tomó una escoba. Bruno pidió probar. Luego Álvaro quiso hacerlo también. La limpieza no fue efectiva, pero ellos estaban orgullosos. Reían cuando levantaban polvo sin querer. Marina no se quejó. Lo importante es intentarlo, dijo. Esas palabras se quedaron con ellos. La figura del bebé empezó a ocupar un lugar central en su mundo. Guardaban dibujos para él. Separaban galletas para después. Cuando Marina hablaba de su hijo, lo hacía incluyéndolos, como si ya fueran parte de esa pequeña familia que aún no existía del todo. «Será su hermano», les dijo una vez, sin darle demasiada importancia. Para los gemelos,
Eso lo significó todo. Desde ese día, el bebé dejó de ser el bebé de Marina. Pasó a ser nuestro hermano. Esteban escuchó esa palabra por primera vez sin que nadie se la explicara. Estaba pasando por el pasillo cuando oyó a Bruno decirlo con total naturalidad. Se detuvo. No entró. Solo escuchó. Algo se movió dentro de él, aunque no supo ponerle nombre. Los niños comenzaron a incluir al bebé en sus juegos. 3 muñecos en lugar de 2. 3 lugares en la mesa imaginaria. Cuando Marina se cansaba y se sentaba, ellos se acomodaban cerca, apoyando la cabeza en su costado, cuidando su barriga sin que nadie se los pidiera. La confianza era real. Una tarde, Marina estaba más cansada de lo habitual. Sus pies estaban hinchados, su espalda le dolía. Después de comer, se sentó en el sofá para descansar. Los niños seguían llenos de energía. ¿Pueden dibujar?, preguntó ella. Pero hoy, aquí, señaló su camiseta sobre la barriga. Los gemelos se quedaron quietos, sorprendidos. Bruno fue el primero en reaccionar. Tomó un marcador verde con cuidado. Álvaro eligió uno rojo. Marina se acomodó mejor y les dio permiso con una sonrisa. Al principio dibujaron formas sin sentido, líneas, círculos, figuras torcidas. Reían. Marina se mantenía quieta, dejándolos hacer. No corrigió nada. El bebé se movió. Se movió, dijo ella con suavidad. Los ojos de los gemelos se iluminaron. «Le gusta», susurró Álvaro orgulloso. Siguieron dibujando más cerca, más concentrados. El ambiente era tranquilo, íntimo. Nadie gritaba, nadie tenía prisa. Entonces, sin decir nada, Bruno tomó un marcador negro. Se concentró. Sacó la lengua ligeramente como cuando se esforzaba mucho. Álvaro lo miró y empezó a ayudarlo con las letras. No eran perfectas. Algunas estaban torcidas. Otras eran más grandes que las demás. Pero eran claras. Cuando terminaron, se echaron hacia atrás para mirar su trabajo. En el centro de la barriga de Marina estaba escrita una sola palabra. Hermano Marina sintió que se le cerraba la garganta. No dijo nada. Solo miró a los niños, que la observaban con orgullo, esperando una reacción. «Es para él», dijo Bruno. «Nuestro hermano», añadió Álvaro. En ese momento, Esteban entró en la sala. No iba a hacerlo, solo pasaba. Pero la escena lo detuvo por completo. Los gemelos estaban de rodillas frente a Marina, su barriga cubierta de dibujos, y esa palabra destacaba en el centro. No habló, no se movió. Por primera vez en mucho tiempo, no vio distancia entre sus hijos y el mundo. Vio conexión. Sintió cómo algo se rompía por dentro. Esteban dio un paso adelante sin darse cuenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera controlarlo. Intentó parpadear, recomponerse, pero fue inútil. Los gemelos lo vieron. «Papá está llorando», dijo Álvaro sorprendido, pero no había miedo en su voz, solo curiosidad. Bruno lo tomó de la mano sin pensarlo. Álvaro hizo lo mismo. Tiraron suavemente de él. «Ven», dijo Bruno. «Mira». Esteban se dejó guiar. No limpió sus lágrimas. No fingió estar bien. Se sentó frente a Marina, todavía con la mano temblando. Miró la palabra escrita con letras infantiles. Nunca había visto algo tan imperfecto y tan poderoso al mismo tiempo. Extendió la mano con cuidado y tocó la barriga justo donde decía «hermano». El bebé se movió. Esteban respiró hondo. Los niños rieron. Marina lo miró en silencio, entendiendo todo sin necesidad de palabras. Por primera vez en años, Esteban Calderón no se sintió solo. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que Esteban Calderón había conocido. No era incómodo ni pesado. Era un silencio lleno de presencia. Esteban permaneció sentado frente a Marina con la mano aún apoyada sobre su vientre. No retiró los dedos de inmediato. El pequeño movimiento que había sentido segundos antes seguía resonando en su pecho como algo imposible de ignorar. Durante años había
evitado sentir. Había aprendido a cerrar emociones como quien cierra puertas, pero en ese momento no quiso cerrarla. Bruno y Álvaro se acomodaron a su lado sin pedir permiso. Uno apoyó la cabeza en su brazo. El otro se sentó frente a él, observándolo con atención, como si quisiera memorizar cada expresión de su rostro. No había reproche en sus miradas. No había preguntas. Solo aceptación. Esteban se dio cuenta de algo que lo golpeó con fuerza. Sus hijos no estaban esperando una explicación. No esperaban disculpas elaboradas ni promesas grandiosas. Solo querían que él estuviera allí. De verdad. Marina rompió el silencio con una voz suave. Gracias, dijo, por quedarte. Esteban asintió lentamente. No confió en su voz. Aún no. Ese día, por primera vez en años, no regresó a su despacho. Se quedó en la sala. Observó cómo los niños continuaban dibujando alrededor de la palabra hermano. Agregaban colores, pequeñas figuras, formas sin sentido. Esteban no interrumpió, solo miró. Esa noche, Esteban cenó con ellos. No fue una cena perfecta. Hubo derrames, risas desordenadas, conversaciones cortadas, pero fue real. Cuando Bruno le mostró un dibujo torcido, Esteban lo miró con atención. Cuando Álvaro le habló del bebé, escuchó. No miró el reloj ni el teléfono. Por primera vez, el mañana dejó de ser una excusa. Con el paso de los días, Esteban empezó a cambiar pequeñas cosas. Llegaba más temprano, preguntaba cómo había sido el día. A veces se sentaba en el suelo, torpe, sin saber muy bien qué hacer. Marina nunca lo corrigió, solo le dejaba espacio. Los gemelos notaron el cambio sin necesidad de comentarlo. Volvieron a intentar acercarse. Esta vez, Esteban no se retiró. El embarazo de Marina avanzó y con él, una nueva rutina. Esteban se aseguró de que ella descansara cuando lo necesitara, no como un jefe, sino como alguien agradecido. Los niños la cuidaban con una atención natural, trayéndole agua, acomodando cojines, hablando con el bebé cada mañana. La casa se llenó de sonidos que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. No eran ruidos exagerados, sino voces vivas, pasos corriendo, preguntas simples, risas inesperadas. El día en que Marina tuvo que ausentarse por una revisión médica, Bruno y Álvaro se mostraron inquietos. Esteban lo notó. Volverá, les dijo. Y mientras tanto, podemos esperarla juntos. Se sentaron los tres en la sala. No hicieron nada extraordinario. Solo esperaron. Ese fue el momento en que Esteban entendió que ya no estaba observando desde lejos. Estaba dentro. Cuando finalmente llegó el día del nacimiento, Marina avisó con tiempo. No hubo drama ni escenas exageradas. Solo nervios tranquilos. Esteban se encargó de que todo estuviera cubierto. No como obligación, sino como decisión. Los gemelos esperaron con paciencia. Tenían dibujos preparados. Habían elegido un pequeño peluche. Cuando Marina regresó, cansada pero serena, los niños la rodearon con cuidado. ¿Está bien?, preguntó Álvaro. ¿Nos escuchó?, añadió Bruno. Marina sonrió. Sí, los escuchó. Los ojos de los gemelos brillaron. Esteban observó la escena con una calma que no había sentido en años. No hubo celos, no hubo miedo, solo una sensación clara y firme. Las cosas estaban donde debían estar. El bebé no vivía en la mansión, pero eso ya no importaba. Había dejado algo allí, algo que nadie podía quitar. Marina se despidió semanas después, cuando estuvo lista. No hubo lágrimas dramáticas, hubo abrazos sinceros. Los niños entendieron que algunas personas llegan para quedarse de otra forma. Antes de irse, Marina se agachó frente a ellos. Nunca olviden esto, les dijo. Ustedes saben amar, no pierdan eso. Bruno y Álvaro asintieron con seriedad. Esteban la acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo, por mis hijos. Marina negó suavemente con la cabeza. Ellos ya tenían todo, respondió. Solo necesitaban que alguien lo viera.
Cuando la puerta se cerró, la casa no volvió a quedarse en silencio. No del mismo modo. Esa noche, Esteban acostó a los niños. Leyó un cuento. Apagó la luz. Antes de salir, Bruno habló. Papá. Sí. Mañana. ¿Te quedas? Esteban no dudó. Sí. Y por primera vez, esa promesa se cumplió. Esteban Calderón no se convirtió en un padre perfecto. No resolvió todo de inmediato. Pero aprendió algo esencial. Estar presente no era una tarea, era una elección diaria. La mansión siguió siendo grande. El pasado siguió existiendo. Pero ya no gobernaba la casa, porque a veces todo cambia no por algo grandioso, sino por una sola palabra, escrita con letras torcidas y un corazón finalmente abierto.